Hola, buenas Buenas, noches. buenas. ¿Qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, ¿Qué qué tal? tal? Muy bien. ¿Cómo va, Ricardo? Hola, Todo muy Laura. bien. Tranquilo. Hola, Laura. ¿Qué tal? hola, hola. Hola. Hola, Laura. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hola, Hola. Giselle. Ah, Hola, saludos. Julio. Hola, Julio. buenas noches, ¿cómo Hola, andan? Julio. ¿Qué tal? Hola, Adriana. Hola, Carla. Hola, Adriana. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola. Tardes para ustedes. Tardes Tardes para para México. ustedes. Tardes, Para noches nosotros. y de todo. Esto es lo más tarde que yo me acuesto a mi edad. Es verdad, tú estás a las 9 allá, ¿no? Aquí, 9. aquí las 8 todavía. Ah, En México las 6. Mm, cada tabaco. No, mm. nosotros ya es muy, muy, muy de noche. Bueno, hoy ando con un poco mejor de voz. Todavía sigo con los mocos. Mocos se entiende en todo lugar igual, ¿no? Mocos se dice en todo lugar igual, ¿no? Tenemos ahí, no te falta traducir. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo le va llegando el conocimiento ahí? Bien, dudas, algo que quieran preguntar antes que yo empiece a hablar sin parar hoy. Eh, sí, no, yo fui leyendo apuntes y también algunas cosas y Sí. me llama la atención como, no sé qué autor leí, pasar Ajá. de la pasión a la virtud. Esto me llama mucho la atención. Pero la virtud es lo último que vamos a ver. Ok, pero ese tránsito me apetece, me da curiosidad. Interesante. Bien, primero para que haya un remedio uno tiene que estar enfermo. Uno no puede tomar remedio sano, estando sano. Entonces la única manera, y esta es la manera de la transmisión de esta forma, la que yo elijo y la que yo también recibí, es justamente apuntar primero al infierno para luego llegar al cielo, ¿no? Vendría a ser primero para tomar conciencia de nuestra enfermedad y después cómo trabajar la enfermedad, que es a partir es el antídoto, la virtud es el antídoto al veneno, ¿no? Las dos cosas están dentro de uno mismo, ¿no? Pero siempre es necesario ver bien de qué uno está enfermo para tener la medicación adecuada. Primero hay que hacer una salvedad, ya que hay mucha información dando vuelta, en Internet particularmente, donde se habla de muchos modos de nombrar lo mismo, y algunos modos más amigables, ¿no? Algunos nombres más amigables. O sea, la escuela americana tiende más a hablar primero de la virtud que del pecado. Pues justamente hay una cosa muy interesante que la cultura americana, ahora cuando veamos, hoy justamente vamos a ver este carácter, es el carácter de la vanidad, parecieran que los americanos no estuvieran enfermos, porque tienen todo prácticamente, ¿no? Tienen todo, tienen la salud, tienen el remedio, tienen todo esto. O sea, y siempre apuntan rápidamente a sellar, o sea, antes que sanar desde adentro, sellar las heridas, para curarlas hay que abrirlas, ¿no? No se puede uno curar una herida cerrada o mal cerrada. Entonces lo que hace el enneagrama es volver a abrir, ver bien
lo podrido o infectado que estamos, para justamente de adentro para afuera empezar la curación, ¿no? Pero primero justamente hay que ir a la enfermedad, hay que ir al patrón que nos pone cada vez más neuróticos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el pecado? El pecado, en el caso de las pasiones, son patrones emocionales, ¿no? Y cuando se dicen pasiones, se habla de apasionamiento. Apasionamiento es más o menos parecido a un término, en otros términos, decir un tipo de posesión que tenemos. Estamos poseídos por un pecado. Poseídos por un pecado, no porque querramos hacer el mal, ¿no? Sino justamente porque queremos hacer el bien y no nos sale. La palabra pecado, que ya la nombramos bastante, tiene que ver con la falla, tiene que ver con el pecar, con no dar en el blanco. Y la otra cosa también interesante, que muchas veces se ve rápidamente la virtud, y no es solamente eso, sino muchas veces lo que enferman a uno, sanan a otros. Es decir, yo tengo determinado pecado, para mí es cada vez me vuelvo más neurótico, cada vez me vuelvo más loco en este pecado, pero por ahí el pecado de otro, la falla del otro, para mí es un bien. Es decir, para personas muy estructuradas, muy obsesivas y muy controladores, hay otro pecado que no es nada controlador, que es desbordante, que es expresivo y todo eso, eso que le hace mal a ese pecado, a otro pecado lo saluda, lo sana. ¿Se entiende un poco? Ahora después igual le voy a dar más ejemplos cuando veamos. Es esto, para ver que el pecado, la pasión por ahí, es tóxica para mí, pero esta misma pasión, si yo pudiera otro ego tomarla, lo mejora. Lo mejora. Por ejemplo, a personas que son muy estructuradas, muy obsesivas, ahora vamos a ver cómo es el ego 6 y todo eso, le viene muy bien ser envidioso. O sea, un ego 6 mejora cuando envidia, mejora cuando tiene ambición, cuando no se tira para abajo. Eso que en otro ego lo pone peor, al ego 6 le viene bien. O sea, y es más, a algunos egos le viene bien cuando empeoran. O sea, hay muchos egos que hay que angustiarlos para que mejoren. Sin angustia no mejoran. Y a otros que se angustian tan fácilmente no hace falta angustiarlos, justamente ya llegaron al fondo del infierno. Bueno, voy a compartir una imagen que va a quedar fija durante la clase de hoy. Hoy vamos a ver 3 egos. Vamos a trabajar con el triángulo central de entrada. Aguardame un segundito que comparto pantalla. Bien, más que nada vamos a trabajar con esta imagen fija, que es el enneagrama de las pasiones. Tengan en cuenta, cuando hablamos de las pasiones, estamos hablando del centro emocional inferior. ¿Se acuerdan que había 3 circulitos? Que había uno, estaba el centro emocional superior, el centro intelectual superior, el centro emocional superior eran las virtudes, el centro intelectual superior eran las ideas sagradas o santas, y por debajo venían las emociones cuando de la caída, eran el enneagrama de las pasiones, que es la degradación de la virtud, que cuando caemos el ego se degrada, y el enneagrama de las fijaciones es el centro intelectual inferior. Bien. Siempre hay que tener en fondo también el tema de la caída, ¿no? La caída que a todas las tradiciones espirituales las toman. Bueno, vamos al ego 9. Es axidia o achedia o pereza psicoespiritual, ¿no? La palabra achedia viene del griego,
que quiere decir sin cuidado, ¿no? Hace referencia a la pereza de la psique. Cuando hablamos de pereza, no significa lo que le gusta dormir la siesta, de pereza, ¿no? Pereza tiene que ver con un estado inercial. No solamente de la psique, sino del espíritu. El espíritu se vuelve perezoso. Tiene una tendencia a la inacción. Por eso también se lo llama indolencia. Se llaman los indolentes del enneagrama. Es una combinación, por un lado, de una pérdida de interioridad. Van perdiendo interioridad. Es un carácter resignado y abnegado. Y por momentos se ponen muy, muy terrenales. Por eso son muy, muy concretos. Son personas muy, muy concretas. Carecen de toda metáfora. Carecen de toda elaboración justamente metafórica. O sea, no pueden, no son amigos de la abstracción. Son personas que no aprendieron a amarse a sí mismos, ¿no? Esta cosa de ama a tu prójimo, la frase esta, Claudio trabaja mucho con la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ama a tu prójimo como a sí mismo. Una persona que no se ama es muy difícil que ame, o ama mal, ¿no? Es decir, esta es la consecuencia de la falta de amor, que sintieron con muy poco amor propio y por momentos muy, muy pocos dignos de amor. Pero este poco digno de amor no les genera conflicto, porque en realidad es un paquidermo psicológico, para entenderlo, ¿no? Es muy tosco, tiene una psicología muy, muy tosca y muy difícil de mover. Se sobresimplifican todo, tratan de sobresimplificar todo, en realidad a sí mismos. Por un lado parecería que es el menos sensible, y es estoico, es como se los golpea y no reacciona. Son personas sociables, bondadosas, muy cordiales. Son alegres, graciosos, pero una gracia que no causa gracia, sería decir. Son como que están siempre con una sonrisa, pero no es que están divertidos, ¿no? Son tranquilos, de muy buen corazón. En el análisis transaccional de Verne, se lo llama como el síndrome de la madre desalineada. ¿Por qué? Es la madre que se olvidó a sí misma. Se descuidó, más que nada por la crianza o más que nada por el amor a su pareja. Porque se la pasa la vida nutriendo. Son madres como si tuvieran siempre las tetas afuera y no la ven como erótica las tetas. Las tetas son solamente para sacar leche para los hijos, nada más. No son para hacer ningún contacto erótico. Siempre da mucho más de lo que recibe. Y acepta esta desigualdad. Esto no les genera conflicto. No tiene ningún conflicto con respecto a eso. Muchas veces se sienten el miembro menos importante de la familia. Y lo acepta estoicamente, ¿no? Puede ser que haya tenido padres enfermos o algún enfermo de la familia que cuidar, o en el caso de los hermanos, un hermano muy talentoso o muy creativo, el hermano estrella, y siempre se crió a la sombra del hermano. Le cuesta mucho tomar decisiones cotidianas, pero a simples decisiones cotidianas. Entonces se la pasa siempre buscando algunos consejos para actuar en lo cotidiano. Permite que los demás tomen decisiones por ellos. Por eso también está la confluencia, ¿no? La cosa, estar muy pegado al otro. Le cuesta mucho tomar decisiones importantes, dónde vivir, qué trabajo ocupar, qué comer también el día. Es como de golpe, no tiene elección de qué quiere comer, porque no tiene conexión con el deseo. Siempre tiende a estar de acuerdo con los demás. Incluso aunque estén equivocados, ¿no? Aunque sienta que está equivocado el otro, igual no lo va a contradecir, porque tiene otra cosa, seguir la corriente.
Tiene mucha dificultad para iniciar proyectos por iniciativa propia. Y a veces puede aceptar cosas desagradables sin producirle desagrado. ¿Cuándo se siente incómodo, desvalido? Cuando está solo. Cuando está solo se siente perdido. Se siente derrumbado, desvalido en la soledad. Se preocupa mucho por el temor de ser abandonado. Un tema muy importante es esto del síndrome del nido vacío, porque se construyen mucho en la maternidad. Tiene dos problemas ahí. La maternidad de doble vía, ¿no? Ser madre y ser hijo, porque tiene un amor simbiótico. Entonces, le cuesta mucho dejar a la madre. Son personas que muy probable, madres con demencia, Alzheimer, lo que sea, nunca van a pensar la posibilidad de un geriátrico. Siempre la llevan a vivir con ellos. Es muy fácil herirlos con las críticas. Esperen un poquito y buscar algo para analizar. Acá estoy, ¿eh? Bien, ahora sí. No es droga, ¿eh? Ojalá sería, pero no es. Debe estar a la puerta. Bien, también tienen una inercia psicológica, ¿no? La palabra inercia viene de la física, ¿no? Esta cosa, ¿se acuerdan? Todo móvil que está en movimiento tiene que estar en movimiento y todo móvil que está en reposo tiene que estar en reposo. Por momentos parecería que le falta fuego, le falta pasión. Es un carácter muy aburrido que tiende a la narcotización. Y la otra cosa, tiene piel gruesa. Por eso se lo relaciona mucho con el elefante, por doble motivo, por lo pesado, por lo difícil de mover, y por otro lado, por esa piel gruesa que pierde sensibilidad. Intelectualmente parece que no tuvieran una pérdida de interioridad. Pero esta pérdida de interioridad es una defensa ante la falta de sutileza. No es para nada sutil y para nada imaginativo. Le cuesta mucho imaginar. Tiene como un amortecimiento de los sentimientos. Pareciera que no siente nada. Es más, en psicoterapia suelen ser muy aburridos. Porque nunca trae nada a terapia. Es difícil que lleguen a un proceso terapéutico. Casi siempre llega porque fueron abandonados. Fueron abandonados o bien los hijos ya crecieron y fueron a la facultad. Son muy literales. O sea, los chistes de doble sentido hay que explicárselo. No los entienden, o sea, porque esta cosa le falta el poder de la abstracción, le falta la cosa lo doble, ¿no? Al ser muy concreto, una cosa es una cosa. Son sobreadaptados. Sobreadaptación que va más allá de las circunstancias. En películas, para ver esto, se lo ve muy bien en el cine. La película Desde el jardín, de Jerzy Kosinski,
en realidad es un libro que la película actuó Peter Sellers, que llama The Gardener, el jardinero, también se la conoce, ¿no? Como justamente al no tener metáfora, el jardinero fue una persona que siempre se guiaba por la televisión, hasta que se le murió el dueño de la casa y tuvo que salir a la calle. Y hablaba como hablaban las películas, ¿no? Otra película es Forrest Gump, que bueno, Forrest Gump es bien la literalidad. Tiene mucho el autoabandono. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a encontrar en un gimnasio, ¿no? No se preocupan mucho por la estética. Se desatienden las necesidades personales. Es lo que se llama, esta cosa, lo que se terminan cargando al muerto. Esta cosa que siempre se llevan la cosa más pesada, pero nunca les genera conflicto. Esto es muy importante para entender. Es un carácter resignado. Es un carácter que no quiere entrar con ningún conflicto. No se va a poner a nadie, ni a nada. A ver, cuando digo todo eso parecería que fuera un angelito, pero no quiere decir que sea un angelito. Puede ser un capo narco, puede ser estar en una banda de ladrones, porque lo que también hace es la confluencia. Como no decide nada por sí mismo, es víctima de los grupos. Es un autoalienado, se va alienando a sí mismo, porque renunció a sí mismo, en realidad, y no le preocupa renunciar a sí mismo. Es renunció a la vida prácticamente, a la vida deseante, a la vida de estar con el otro. Porque de esta manera sobrevivió también, haciéndose el muerto. Tienen una naturaleza bondadosa, una amabilidad, son indulgentes, ¿no? Son muy cordiales, se relacionan siempre con mucha cordialidad. Renunció al deseo de reconocimiento, no busca ser reconocido. Tienen hábitos robóticos. Digamos, cuando empieza a hacer algo, empieza a hacerlo de una manera mecánica. Y esta manera mecánica de hacer las cosas lo llevó a perder el mundo interno. Tiene un problema con la atención. Es decir, cuando se le pide porque es muy distraído, rápidamente pierde la atención. Es decir, si se le pide que ordene algo, se va distrayendo en el camino y se olvida para qué tenía que hacer las cosas. También tiene hábitos con la televisión, los periódicos, todas cosas que lo estupidizan, ¿no? Pueden hacer muchas cosas a nivel, los sudoku, por ejemplo. Puede estar horas haciendo sudoku. Una película para ver esto es también Requiem para un sueño, donde ahí se ve también la adicción a los programas de televisión. Pero no cualquier programa de preguntas y respuestas. Cada uno en su lugar seguramente deben tener alguno, eso que llamar por teléfono para responder una pregunta. Acá están los 9 escalones, los 39 escalones, no sé, programas así de preguntas y respuestas. Y de golpe, pero también es muy probable que por la televisión alarguen las horas del sueño, o sea, no se vayan a dormir rápidamente, las acortan, mejor dicho. Y también no se cambian, están con la ropa de cama. Tratan de mantener la conciencia a bajo nivel de estímulo. Por momentos parece que pierden el sentido de la vida.
En cada ego les voy a comentar zonas del cuerpo asociadas a cada carácter. Bien. En este caso es el oído. ¿El oído por qué? Porque tienen cierta sordera. Porque no se escuchan a sí mismos lo que les pasa. Desde muy temprana infancia aplicó un adormecimiento, estar como dormido. Porque justamente lo que buscas con eso es no tomar contacto con la herida infantil. Estando así, distraídos y dormidos, no se dieron cuenta que fue también un niño herido. Entonces, renuncian a la naturaleza del niño y el contacto con él. Por eso parecieran niños viejos. Tienen esta sensación de no ser importante. Se cuida muy poco a sí mismo y no se reconoce a sí mismo. Pero tal cual como pasó de niño, no lo reconocieron mucho. Son chicos que rápidamente hacían todas las tareas del hogar sin problemas. La otra cosa que también tiene, la confluencia que es la indiscriminación con el otro. No hay separación de yo-tú. Tienen un rechazo a la introspección. Nunca se van a preguntar cómo estoy. Por eso es muy difícil los procesos terapéuticos, porque no hay una pregunta acerca del ser. Están muy identificados con la comida también. Así como Descartes, la frase de Descartes, pienso y luego existo, en este caso es como y luego existo. Me olvido y luego existo. También se le dice la reina de la ciénaga por la sensación interior de estar lánguido y estancado, como pasa muy poco. Exteriormente, manifiesta la indolencia de la manera de descuido la apariencia, la dieta y el ejercicio físico no está dentro de su mundo ni de sus prioridades. Hay como un abandono a su profundidad. No se sienten profundos. Y muchas veces se olvidan de las historias personales. Es muy frecuente que no se acuerden de anécdotas infantiles. Tiene esa sensación de ser poco valioso, ¿no? Se sienten insignificantes. ¿Bien? ¿Quieren aportar algo, María o Julio? A mí se me venía el animal, el burro de carga, ¿no? Como símbolo. Sí. Sí, Sancho Panza también es un... Sí. ¿Algunas preguntas que quieran ahí al resto? Solo ¿Lo una cosa tienen? más. Sí, No, que a veces son difíciles de entender desde afuera, sí, porque como no tienen muy claro a veces lo que piensan o lo que sienten, no pueden dar cuenta de lo que piensan o lo que sienten, la familia no los entiende muchas veces. Son como los sí, más difíciles de entender de repente. sí, sí. Mm. Estoy pensando en personas, especialmente, bueno, gente joven, la mayoría, que cuando hay preguntas dicen, no sé.
Ajá, No sé. sí. ¿Cómo está? No sé. ¿Y qué pasa aquí? No sé. Mm, Sí, acá vos sabés, Ricardo, que es particular, ¿no? Porque este es un no sé actuado. Porque no sé te puede generar un conflicto que alguien diga no sé. Ponen cara de que como de perro que lo están culeando. No sé cómo se traduce esto en otros idiomas, ¿se entiende? Perro que lo están cogiendo, perro que lo están... O sea, una cara que no dice nada. ok. Entonces, vos un momento, no sabés si entienden o no. Te queda la duda. Porque te hacen la sonrisa. ¿Eh? Entonces, un no sé, es muy probable que lo diga, ahora vamos a entrar al ego 6, que siempre prefiere decir que no sé, porque rápidamente se acusa a sí mismo, ¿no? El ego 9 no llega a ese nivel, no llega a nivel de interioridad, ¿entendés? Porque decir que no sé, me lo tengo que preguntar para hacer una pregunta, ¿sé o no sé? ¿No? Y el ego 9 no se va a preguntar, no se va a preguntar nada. Muchas veces van a terapia y están más preocupados por cómo está el terapeuta, si el terapeuta es feliz, si el terapeuta está bien, si el terapeuta esto. Y entonces, por momentos, parecen que se te ríen en la cara, porque no sabes a qué vienen. ¿Mm? Entonces, este es el mayor problema. Y la otra cosa que tiene el ego 9 es la violencia pasiva. O sea, al sentirse tan poco importantes, suponete, vos te quedaste a encontrar a tomar una cerveza, un café, lo que quieran tomar, con ego 9, y no viene, y no viene. Y cuando vos le preguntás por qué no vino, y yo no creía que era importante que fuera, te pueden decir. De esa manera está el ataque. Puede ser una violencia pasiva. Es que ¿quién lo puede acusar? A un bueno que hace algo malo. ¿Se entiende cómo funciona este? No sé si alguna vez le pasó. De la distracción como agresión. Bien. Vamos al ego 6. Y este es el clima también de ego 9, ¿no? Un clima un poco soso, un poco denso, aburrido, niñato, no sé como ustedes quieran decirle algo. Pero hay una particularidad del ego 9. El ego 9 parece que nunca le pasa nada hasta que le pasó. Y cuando le pasó, viene la explosividad. Pero la explosividad es masiva y es muy peligrosa. Pueden ser muy violentos en la explosión. Bien, vamos al ego 6. Que el ego 6 es el miedo, ¿no? Primero, vuelvo a afirmarlo, ya dije en otras oportunidades, que todos tenemos todos, y este primer triángulo es un triángulo arquetípico, ¿sí? Que todos pasamos por todos estos 3 puntos del triángulo. Primero, que el miedo no es patrimonio de un ego. Todos tenemos miedo. Hasta lo que digamos que no tenemos miedo, tenemos miedo. O sea, todo aparte es una función necesaria para la existencia, porque no va a dar herramientas para la vida. Acá vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a diferenciar bastante
el tema de los subtipos, ¿no? Porque acá, en este caso, los 3 subtipos son muy, muy diferentes. Y parece que cuando hablaba de uno, no se hablaba de los demás tipos de ego 6. El ego 6 es el territorio de la ansiedad. Uno que está soportando la ansiedad, ¿no? Primero vamos a hablar de un tímido, ¿no? El ego 6 característico es un tímido. Y la timidez se puede entender como una dubitación ansiosa, ¿no? Es una duda ansiosa, que inhibe la acción, en presencia del miedo. O sea, cuando hay miedo, se inhibe la acción. El miedo es la pasión dominante de este carácter, ¿no? Y cuando hablamos de miedo, cobardía y ansiedad. En estos 3 términos. Es muy importante entender la ansiedad, ¿no? La mejor definición de ansiedad que yo encuentro es la percepción del miedo sin la amenaza presente. Es decir, que en un momento hubo una situación amenazante, hoy ya no está, pero quedó el estado temeroso de la exposición al riesgo. ¿Se entiende? Para entenderlo mejor, es mejor una imagen que una vez me dieron en un congreso, que era un león frente a un mono. El mono con cara de espanto por el león. Y la otra foto sacaron de la imagen el león, sin embargo el mono seguía teniendo miedo. Esta es la sensación de la ansiedad, lo que llama un estado de freezing, quedar congelados ante una amenaza. Ahora, ¿a qué se le tiene miedo un ego 6? El ego 6 tiene miedo a todo lo que se le puedan imaginar. Miedo al cambio, a cometer errores, a lo desconocido, a soltarse, a su semen, a sus testículos, a su vagina, a todo lo que se puedan, capaz de no sobrellevar situaciones, capaz de no poder sobrevivir, miedo al diablo, miedo al Dios, miedo a los curas, miedo a los niños. O sea, se puede tener miedo a todo. El miedo a amar, también, el miedo a amar es un miedo muy recurrente. Los celos paranoides, acá estamos en el mundo de la paranoia. De la inseguridad. La duda sistemática de todo. Cualquier situación simple la convierte en un gran problema, ¿no? O sea, pintar una pared que parece algo simple, para un ego 6 se le vuelve tortuoso. Porque temor a equivocarse del color. ¿Y qué pasa si ese no es el mejor color que puedo dar pintado? ¿No? ¿Y por qué la voy a pintar si la puedo empapelar? Bueno, con esa duda puedo estar mucho tiempo. Y esa duda no es una duda, puede ser una duda graciosa por momentos, pero como la vive el ego 6, entra en un estado de angustia muy, muy profundo, hasta llega a estar inmovilizado por la duda. En el caso de los rituales obsesivos, este es un lugar de los rituales obsesivos, personas que dan varias vueltas en la casa para ver si cerraron todas las llaves y salieron de la casa sin dar las 6 vueltas que tenían programadas, se pueden descomponer en el camino. O sea, aunque parezca mentira, puede ser muy seria la cosa. Tiene una pérdida de contacto con el impulso. ¿Por qué el impulso? Porque están peleados con el instinto. Y acá donde viene por qué el psicoanálisis es ego 6. Disculpen.
Me recordó a la película que se llama Tok Tok, que es una película española, donde ¿Cuál? sale una Tok Tok, o sea, haciendo Sí, referencia al sí, impulsivo, a la señora justamente que tenía su ritual, ¿no? Incluso perdía citas por estar regresando a cada rato. sí. La película Mi novia Polly, con Ben Stiller y Jennifer Aniston. Ahí ilustra muy bien, donde él es un analista de riesgos. Tiene exceso de cuidado y precaución. Se puede decir que un ego 6 es una persona que abre la Biblia en el Apocalipsis, donde empiezan a aparecer las posibilidades de todas las calamidades y de todas las desgracias, porque tiene un pensamiento, una ansiedad catastrófica. Desconfían mucho de sí mismos. Entonces, es muy probable que ante una sospecha se declaren culpables, porque de esta manera, al declararse culpable, lo que bajan es el nivel de ansiedad del peligro que lo descubran. Entonces, antes que ser descubierto, prefieren entregarse. Por momentos hacen ensayos para la vida. Es como si tienen que declararse una chica, es capaz de guionarse lo que van a decir, ¿no? La posibilidad de lo decir, el diálogo. La otra cosa es que las discusiones con un ego 6 no terminan cuando termina el interlocutor. Es decir, hubo una discusión y el interlocutor la terminó, la discusión. Bueno, el ego 6 no, la continúa en su cabeza. Es como decir, pero ¿por qué no le dije tal cosa? Pero si le dije tal cosa, me iba a decir tal otra. Es como tiene mucho diálogo interno. Le cuestan mucho las situaciones no estructuradas. Por ejemplo, lo imprevisto. Porque siempre están preparando en todas las posibilidades. Es el maestro de la sospecha. Cuando quiere agregar, Julio, con confianza, es el maestro de la sospecha. Por eso, el psicoanálisis es ideal para el ego. No es ideal para el ego 6, lo hace mierda al ego 6 un psicoanalista. Es ideal un psicoanalista porque siempre está sospechando lo que no se dice. Es como decir, por ejemplo, y por esa sospecha se olvida de lo central. Hay un humorista argentino que se llama Sebastián Wanreich, que está haciendo unos vivos con respecto a la psicología, y dice que cuando uno va al psicoanalista, termina hablando de cosas que no le interesa hablar. Él da el ejemplo que va a hablar de que está embarazado, que el domingo se enteró que está embarazado, y empiezan a hablar qué les pasa los domingos, en vez de hablar el tema de que el problema realmente es que está embarazado, ¿no? Entonces, siempre están buscando, o sea, los chistes psicoanalistas, que se encuentra dos psicoanalistas en el ascensor y le dice buen día, y cada uno se preocupa, empieza a pensar qué le habrá querido decir con buen día, ¿no? O la madre judía también, ¿no? Los chistes de madre judía, que cuando una madre le regala 2 corbatas al hijo y el hijo se pone una y le dice, ¿qué? ¿No te gustó la otra? O sea, siempre está buscando la falla o el defecto en el otro. O sea, porque ven que el mundo es un territorio muy peligroso y muy hostil. No confían en sí mismos. Así como sospechan,
hay que tener una cosa de la base de Ego 6. El punto de Ego 6, estamos en el triángulo, es el punto de la aversión. ¿Cómo se construye en Ego 6? Se construye lo bueno adentro y lo malo afuera. Entonces, la manera de ver el peligro afuera me constituye a mí como bueno. Entonces, pero por otro lado, como es humano, también se desconfía de sí mismo. Entonces, desconfía de su poder y de sus habilidades y de su capacidad de resolver un problema. Siempre, un problema es un problema mortal. Más que pecado, el Ego 6, más que un pecado capital, tiene un pecado original. Es un pecado que lo antecede. Es un pecado que viene de fábrica, ¿no? Entonces, con este pecado, le es imposible confiar. Y al tener mucho temor al instinto, por eso se lo compara con el psicoanálisis, porque justamente se desconfía del instinto, porque el instinto puede llevar a hacer cosas terribles a una persona, y más que nada en relación a la sexualidad. Por eso se habla mucho en el psicoanálisis de la castración, de ser un castrado. Son ambivalentes, tienen una ambivalencia patológica, siempre están en una cosa pendular. Esta cosa, si hago una cosa o la otra, plan A o plan B, ¿no? Tienen mucha orientación teórica. Se la pasan haciendo cursos. Nunca están del todo preparados. Siempre le falta un nuevo curso, una nueva capacitación. Nunca se sienten suficientemente seguros para actuar. Siempre le va a faltar algo. Preparar un examen es un derrotero prácticamente. ¿Por qué? Porque hay muchos capítulos para estudiar y no soportan pasar un capítulo por alto, porque seguramente ese capítulo es el que le van a tomar. Entonces ya tienen un sufrimiento anticipado. Sufren antes del acontecimiento. ¿De dónde viene? Primero hay que tener un poco de dónde viene esto. Tiene una sensación interna de terror. La infancia del Ego 6, habitualmente lo que se ve es que situaciones de mucha inestabilidad y riesgo. ¿Qué significa? Pelea de los padres. No significa que necesariamente haya sido un hogar violento. Puede haber una tensión violenta. O que un padre diga, me voy a la mierda. Me agarro las cosas y me voy. Cosa habitual que pasa en el matrimonio. Siempre hay amenaza de separarse. Bueno, el Ego 6 lo vive de una manera terrible esto, ¿no? Porque empieza a sentir la sensación de desmembramiento. Y el desmembramiento es interno. Entonces, empieza a hacer muchas cosas para también equilibrar la crisis. Y la equilibra en el propio cuerpo. Son personas que no tuvieron un guía, un padre guía. Puede ser que haya un padre amenazante. Y la otra situación es que en algunos casos la madre los llevó a situaciones de adulto tempranamente. Por ejemplo, ahí sí hay un tema de violencia, que la defienda del padre violento. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona? Alex, ¿puede ser Sí, también en la infancia una enfermedad de niño también. que lo vuelve inseguro? Sí, es muy probable, porque también es el reino de la hipocondría. La ponen mucho en el cuerpo, más que nada enfermedades respiratorias. El asma es un clásico en el Ego 6. Podría también ser el tema de
cuando un hijo se tiene que hacer cargo de su familia, empezar a trabajar y empezar a mantenerlos? Hay que ver la motivación de eso. O sea, cualquier acto es muy importante verlo por la motivación. ¿Sí? Sí. Yo mando a mi hijo a trabajar, le digo, no, pues yo estoy muy enfermo, estoy sufriendo mucho, yo te necesito, que esto, que el otro, no te alejes mucho de mí. Ahí puede ser. Donde yo ya le transmito el temor al abandono. No me abandone porque si no me muero. ¿No? Ahí sí. No solamente el hecho que tengan que ir a trabajar, más que nada en Latinoamérica, donde los chicos tienen que salir a trabajar tempranamente para sostener el hogar. O sea, no sería ese el caso. Pero cada situación está buena verla, cuál es la motivación de la situación. ¿Por extrema pobreza? No necesariamente, porque en todo caso los lugares marginales todos tendrían el mismo carácter. Y no es así. El tema justamente tiene que ver la motivación original. ¿Qué es lo que lo motivó? O sea, ¿cómo hace? Porque primero, el carácter hace una lectura de la realidad. Vos imaginate, en un hogar marginal no hay que comer y hay 18 hijos y los 18 hijos no lo responden de la misma manera. Cada uno, de acuerdo al nivel de vínculo que tiene con los padres, va a responder de manera diferente. Hay algunos que salen a robar y se hacen delincuentes. Hay otros que se ponen el hijo bueno. Hay otra que se prostituye. O sea, no hay regla. No alcanza una condición para armar un carácter. Ok, gracias. ¿Entiendes? Bien. Entonces, buscan un padre guía, pero a la vez la relación con el padre es ambigua. Es de mucho amor y de mucho temor. Más que nada es un padre así medio irascible, violento. Lo que sí, todos los egos 6 tienen una orientación intelectual. Son acopiadores de libros, de lectura, de información. A su vez es un cuestionador, es un pedidor compulsivo de consejos. ¿No? Se la pasa pidiendo de consejo a todo el mundo, pero no le cree a nadie porque desconfía de todo el mundo. Entonces, de golpe, a veces molestan los egos 6 porque piden mucho aconsejo, orientación y todo eso, y después no hacen las cosas que uno le aconsejó, porque tienen tanta desconfianza que se cortan solos. Son muy buenos terapeutas. ¿Por qué? Porque son detectores de averías. Es como saben qué no funciona. Por ahí no lo saben arreglar, pero saben rápidamente. Entran en el grupo de egos de los detectores de problemas. Son apasionados por los problemas. Pero no quieren la solución, porque se apasionan con el problema y no quieren la solución, porque el problema le da cierta identidad. La otra cosa, se la pasan buscando afecto. Hay una cosa que tiene muy, muy velada, que es la sexualidad. Por ejemplo, es muy común en la amistad, más allá de todas las cosas que habla de género, es muy difícil hablar de género ahora, pero como soy viejo me voy a dar el permiso de hablar a la antigua. Es decir, viene amistad hombre-mujer, ¿no? El que es el mejor amigo de una chica. Entonces la chica lo toma como buen amigo, ¿no? Y entonces lo abraza, lo acaricia, le deja poner la cabeza entre las tetas y todo eso. Pero dentro del ego 6
hay hipopótamos en celo. Tiene mucho pensamiento, pero esto no se transmite. Entonces el problema se le arma cuando este varón tiene intenciones con la mujer que no puede atravesar esa línea que él mismo cruzó. Hizo una cárcel que él mismo quedó encerrado. Se la pasan buscando afecto, también entre varones. Pero acá hay otro tema que también es lidiar con las fantasías homosexuales. Por eso tiene mucho tema con la espalda, con que nadie esté atrás de él. Y es más, en los grupos de encuentro terapéutico, casi siempre se ubican mirando las puertas o las ventanas, porque siempre están pensando, si esto se pudre, ¿cómo me escapo? ¿No? Siempre están buscando cómo huir de situaciones conflictivas. Son muy amables, son muy adaptativos, se van adaptando. Pueden aguantar mucho, más que nada situaciones de pareja. Pero cuando deciden que el vínculo se rompió, es indeclinable. Acá vamos a diferenciar un poco los tres subtipos. Como hay uno que es el subtipo calor, es un tipo Woody Allen. Es muy bonito. Muy, muy bonito, ¿no? Es más, se le dice calor porque da ganas de abrazarlo y da ganas de protegerlo. Es el más tímido, más timorato. Después hay otro que es lo que se llama el contrafóbico. Es el carácter más fanático. Son personas más de hacer músculos, se identifican mucho con la fuerza. La complicación que tienen el ego 6 contrafóbico, el de la fuerza, es que tienen muchos temas con el amor. Es porque creen que el amor es la rendición y que el amor van a ser maltratados. Y a veces odian y aman a la vez, ¿no? Siempre están buscando enemigos, con quién medirse, con quién pelearse. Todos los ego 6 se persiguen a sí mismos, ¿sí? Son perseguidores y perseguidos. Y siempre navegan una gran incertidumbre interna. Pero a ver, duda de sí mismo y duda de la duda. La zona del cuerpo que está más tematizada acá justamente son los genitales, por el temor a la castración. ¿Querés agregar algo, Julio? No, pensaba en esto, en el miedo a la castración por un lado y el miedo al abandono por el otro, y cómo se juega todo el tiempo. Sí. Algo entre ser abandonado o ser castrado, y también ponerse en el lugar para ser abandonado, digamos, por el mismo temor al abandono, como Sí. que anticipa el abandono y se pone a ser abandonado. Sí. Hay un juego hay un libro que se llama de Eric Berne, Los juegos que juega la gente, ¿no? Y hay un juego que es pegarme una patada, ¿no? Es como a veces hacen cosas para ser pegado una patada en el culo, ¿no? O sea, una cosa así, o sea, como si de golpe llega un momento donde se la pasan siempre demandando. Llega un momento y dices, ¿qué más querés? ¿Qué más querés que te dé? ¿Qué más querés? ¿No? Entonces, tienen tanto miedo al abandono que como son profecías autocumplidoras. La otra cosa, que el miedo es un introyecto.
¿Cómo se arma el miedo? Y el miedo lo pone particularmente la madre. En el caso de los matriarcados, ¿no? Que están más cerca de la crianza, lamentablemente, ¿no? Esta cosa dice, tenés cuidado, no te subas arriba de la mesa que te vas a caer, cuídate en la calle, cuídate que hay mucha gente peligrosa, o empiezan a leer o a repetir la noticia de la televisión en voz alta, ¿no? O empiezan a contar desgracia del barrio, ¿no? ¿Viste que lo asaltaron a fulanito? ¿Viste que robaron la casa a tanito? ¿Ves? Por eso tenés que cerrar bien la puerta, tenés que verificar bien cómo están las llaves. ¿Se entiende esto cómo se inocula el miedo? La otra cosa que son personas que siempre están en estado de alerta. Hay una cosa que hay que diferenciar muy bien entre tensión y atención. La tensión se arma, vamos a hacer una cosa. Imagínense que yo le digo, es muy difícil porque estamos en Zoom. Bueno, la tensión sería escuchar un ruido en particular. Yo digo, escuchen el ruido del viento o el ruido del ordenador. Entonces, todos nuestros sentidos se van a tensar para escuchar ese ruido. ¿Bien? Ese sería un ejemplo de tensión, de tensar. Ahora, si yo digo, escuchen, ahí es un ejercicio de atención. Es cuando abro el sistema para escuchar lo que venga. Bien, el ego 6 no tiene atención, tiene tensión. Por eso es un ego anal. Siempre vive para el culo, ¿no? O sea, vive realmente analmente, controlado, constipado, ¿no? Ahora pasa de la constipación a la diarrea. Es como, está tan cerrado el culo, tan cerrado el culo, tan cerrado el culo, que se cansa, lo abre de golpe, sale todo junto y vuelve a cerrarlo, ¿no? Entonces siempre va de abrir a cerrar, va de la constipación a la diarrea. ¿Se entiende el ejemplo? Creo que bastante claro, ¿no? Un poco asqueroso, pero es claro. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere controlar el ego 6? Es la incertidumbre. Una batalla perdida. Sí. Por eso le cuesta mucho estar y también estar relajado en una situación. La relajación les cuesta mucho. Siempre la tensión es la alerta, como que se va cerrando cada vez más tenso, y eso deriva en obsesión también. Estar tanto en un punto que no puedes, tenés que sacar todo el resto, y eso genera mucha tensión que se va acumulando. Sí. 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 Es un ego que está preocupado mucho en sí mismo, ¿no? Entonces siempre está preocupado por algo, porque algo le va a pasar. Por ejemplo, es muy común también la hipocondría. Es decir, si alguien siente un cosquilleo en la mano, uno puede decir, tengo un cosquilleo en la mano. Ahora, un ego 6, ¿cómo lo vive esto? Tengo un cosquilleo en la mano. ¿Por qué tengo un cosquilleo en la mano? ¿Qué tendré? Voy a Google. Veo cosquilleo de mano izquierda. Y veo las variables de lo sano a lo enfermo. Digo, bueno, cáncer. Y va a agarrar el cáncer. Entonces ya va pidiendo turno con oncólogo, ¿no? O sea, no va a ir al clínico, va directamente a la peor expectativa de todo lo que le va a pasar. Bien. Después va al oncólogo, consigue el turno del oncólogo. Y el oncólogo le dice que no es nada. Entonces le hicieron una tomografía computada de la mano. Entonces, después con la tomografía computada de la mano, va a la casa y la ve a solas. Y ve una mancha. Y ve una mancha que no la vio el médico. Y vuelve al médico. Bueno, por eso muchas veces los ego 6 hacen rotation por los hospitales. Y ya se hace amigo de los médicos. No de tantas veces que va. Porque siempre está preocupado de que hay algo adentro que puede estar haciendo quilombo.
¿Se entiende un poco el mecanismo? Siempre están en la duda, ¿existe Dios o no existe Dios? O sea, ¿soy bueno o soy malo? Siempre son temas muy, muy profundos. Están muy relacionados con las preguntas del ser. Siempre están buscando, son grandes buscadores. Siempre hay un peligro de ser castigado. Son suspicaces, sospechantes, tienen mucho temor a la muerte y al dolor físico también. Tiene terror al abandono, y tiene tanto terror al abandono que a veces hace cosas para que son abandonados. Tiene mucha dificultad para tomar decisiones simples también. Son fóbicos y devotos, son sumisos en el caso del 6 calor. Y tiene mucho temor a ser desleal. Siempre está en estado de alerta. El ego 6 de ver es más frío, así como el ego 6 calor es calentito, el ego 6 se le dice prusiano, es frío y formal, es el señor de la agenda. En el contrafóbico son los que van en contra del miedo. Para que se dé cuenta que tiene miedo, tiene que hacer un gran trabajo terapéutico. Son personas deportistas. Los barra brava de fútbol son los 6 contrafóbicos, los hinchas fanáticos. Siempre tienen temor al error, porque el error lo consideran como falla, y con la falla van a ir al infierno. Permítanme ir al baño un cachito. Bien. ¿Estamos con el ego 6? ¿Preguntas algo? Ah, el animal es el conejo. Porque se mueve por impulso. ¿Existen algunas características físicas específicas de un ego 6? Sí. Sí, lo que pasa son muy diferentes entre sí. El calor tiene más a lo más chiquito, más colapsado, hombros para adentro. Hacen como exhibicionismo de la debilidad. ¿Sí? Sí, perdón. Comentó que la zona del cuerpo son los genitales. ¿Podría dar una explicación un poquito más profunda porque no comprendí bien eso? No sé si tienen miedo a la sexualidad, a su sexualidad. Sí, más que es una doble juego del miedo, es como, se explica muy bien con con el vértigo a las alturas. El vértigo tiene 2 componentes, deseo y temor. Deseo de tirarse y miedo de tirarse. Bien, el ego 6 lo que siente que tiene adentro, tiene un monstruo interno, que si lo libera puede hacer un desastre. Es como decir, si deja rienda libre suelta a su sexualidad, puede hacer una barbaridad. Pero totalmente es imaginado, ¿eh? Habitualmente, cuando en psicoterapia se le hace dibujar el monstruo, es muy probable que haga un patito de hule el monstruo. Pero él lo vive como
como que tiene dientes el patito de hule y va a morder a todo el mundo. ¿Se entiende? Es muy alucinado el terror, lo peligroso que puede ser. Y casi siempre queda en situaciones complicadas. Julio, te voy a pedir que cuentes alguna de tus anécdotas. Bueno, voy a contar una vuelta que yo iba a hacer teatro terapéutico y una cuadra antes veo un auto y unos fajos de billetes tirados en el piso. Entonces veo que viene en la otra cuadra alguien corriendo con una bolsa con la plata y otro de atrás que lo viene persiguiendo con un arma y bueno, una situación Dale, ahí va. terrible. Dale, nos quedamos con el coso del arma. Uno venía con el arma, sí. Sí. Y venía atrás, entonces él me dice, agárramelo, y apunta así, y yo, en vez de correr, en vez de esconderme, lo fui a agarrar, o sea, le obedecí con el arma. Fue tremendo ese momento. Sí. Y muy ego 6, muy el miedo, la desconfianza, la violencia, la agresividad, bueno, el mambo con la autoridad también. Sí. Este mecanismo de la identificación con el agresor. Enseguida yo le hice caso, me identifiqué a costa de mi vida. Fue ese momento. Sí, así son. ¿Se entiende un poco? ¿Quién había preguntado? ¿Carla o María? No me acuerdo quién era que preguntaba sobre... Ah, sí. Sí, yo. O sea, cuando decimos los genitales es un símbolo, ¿sí? No significa que sean los testículos propiamente dicho o la vagina en el caso de la mujer. En el caso de lo que se dice el miedo a la castración, la ambivalencia, la ambigüedad, esto que decía Julio antes, por un lado, con la madre, el temor al abandono. Es que si no hago todo lo que dice mi mamá, me va a abandonar. Y si yo me acerco a mi papá como lugar de hostilidad, me puede castrar, me puede lastimar, se puede enojar conmigo. Ahí viene el doble juego con respecto a la castración. Es el temor a ser malo. Sí, Julio. Como castrarse, darle el poder al otro, en vez de sí. Sí, eso es lo que hace el ego 6. El ego 6 le entrega todo el poder al otro. Y de esta manera se declara víctima. Son como los perros que entregan la yugular creyendo que el otro no lo va a lastimar. Bien, vamos al ego 3. Solo una María, dale. No, hay una película que se llama Elsa y Fred, de 2006, por eso una película española, que hay un ego 6, el Fred es un ego 6 hipocondríaco que está muy bien hecho el personaje. Era para recomendarnos. Sí. Y la otra es El Día de la Bestia, una película española de un cura que tiene que enfrentarse con el diablo. Y para enfrentarse con el diablo tiene que ser malo. Porque el ego 6 siempre se va de mambo con la bondad. Bueno, vamos a la vanidad. La vanidad... Perdón. ¿También el contrafóbico entrega todo al otro? O sea, no. El contrafóbico lo que tiene es una mala percepción del riesgo. ¿Qué significa? Tiene un ánimo de pelearse. Se cree que pelearse va a ser más fuerte así, ¿no? Entonces, no hace una buena evaluación de riesgo. ¿Qué significa? Entra a un bar donde andan todos armados y él quiere agarrarse a puños limpios y no se da cuenta que tienen revólveres, tienen cuchillos, tienen los otros, y casi siempre sale
lastimados en todas las peleas, porque no sabe cómo medir el riesgo. Se quiere hacer el psicópata, pero en realidad es un culposo. Después le queda el remordimiento, porque lo que tiene el ego 6 también es mucho autorreproche. Se viven autorreprochando todo. Y se declaran culpables. El ego 6 en eso, pero el ego 6 fundamentalmente está bueno verlo del lado del amor, porque creen que lo van a lastimar siempre. Entonces prefiere abandonar antes que ser abandonado. Le cuesta mucho las relaciones de pareja. A todos nos cuesta relaciones de pareja, ¿no? Pero al C contrafóbico. Imagino que no hay médicos 6. Sí, hay. Hay. Como hay terapeutas, sí, hay muchísimos. Muchísimo. Sí, hay. El tema de que siempre por ahí nunca están seguros los diagnósticos. En estos días ya voy a... ¿Cómo? ¿Quién habló? Bueno, no sé. Bueno, vamos al ego 3, a la vanidad. La vanidad es la necesidad de falsificación del sí mismo, ¿no? Es decir, construyen una imagen propia presentable al mundo. Es decir, se crean una máscara y se la creen. No son mentirosos, se mienten a sí mismos. Porque la vanidad es una preocupación apasionada por la imagen. Cuando hablo de imagen, no significa solamente de cuerpo estético, ¿no? Todo lo que puedan considerar imagen. O sea, viven de las apariencias y siempre se están modulando a sí mismos. Es decir, se preocupan mucho cómo se van a presentar al mundo. Tienen mucha necesidad de atención. Son personas que no fueran vistos en la profundidad, sino en la apariencia. Se confunden el ser con el hacer. Son personas que se la pasan haciendo de todo. Siempre están haciendo. De niños fueron premiados por sus logros. ¿Esto qué significa? Los padres nunca le preguntaron profundamente qué les pasaba, sino qué estaban haciendo. Tienen mucha necesidad de atención y tienen un interés por la apariencia y la exhibición. Y por exhibirse se pueden falsear a sí mismos. ¿Sí? Siempre están preocupados cómo son vistos. No solamente cómo son vistos, cómo son oídos, cómo son apreciados. Tienen la idea de que no van a ser queridos, sino son lo que aparentan. Tienen un impulso al triunfo y a la habilidad social. Se esfuerzan por el logro y el éxito. Siempre están mirando cómo lo exitoso que pueden ser. Todo pensamiento es el servicio de ser eficientes. Están muy preocupados por tener muchas actividades. No soportan el vacío. Tienen terror al vacío. Entonces, siempre van a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Van a darle de comer a los hijos, van a preparar la agenda, van a hablar por teléfono, van a arreglar cosas con el marido, o sea, todo, marido o esposa, ¿no? No necesariamente. Son personas muy eficientes, hacen rápido y bien. La cultura esta de fast food, la comida rápida es un fenómeno de ego 3. Saben hacer muy bien y rápido las cosas. Son muy controlados, son controlados y son controladores. Se frustran mucho a sí mismos y frustran mucho al otro. También la ansiedad es determinante acá.
son personas que siempre están tensas, rígidas, o sea, le cuesta mucho la espontaneidad. Y a veces este cultivo de la apariencia conlleva, en el caso de las mujeres, a cierta posición frígida, de frigidez sexual, porque justamente el entregarse al otro le cuesta mucho. El animal que se lo relaciona a este ego es justamente el pavo real. El pavo real por cómo abre las plumas. Porque vieron lo que pasa cuando un pavo real no abre plumas. Es un pavo común. Y no es muy lindo el pavo real. ¿Vieron un pavo real cuando se cierra todas las plumas? Es un pavo común y silvestre. Son muy pragmáticos. Son hipervigilantes e hiperactivos. Le cuesta mucho rendirse y le cuesta mucho decir eso, no sé algo. En el caso del ego 3 sexual, que es el más común al estilo Marilyn Monroe, están muy preocupados por la apariencia física, pero no es la única apariencia. La apariencia, el brillantez social, también están preocupados. Siempre están cuidándose de todos los detalles. Tienen un sentimiento de no haber contado con nadie. Siempre tuvieron que ser sobreadaptados. Son niños que saben hacer muy bien todo. Tienen cierta cosa brillante de niños, que saben ser buenos alumnos, buenos amigos, traen muy buenas notas, y siempre están buscando la eficiencia. Se manipulan mucho a sí mismos. Aprendieron a ser un hijo agradable, el hijo que querían los padres. Y también tiene que ver mucho con el niño bondadoso, ser niños buenos. Y son muy complacientes. En las relaciones son muy sobreadaptados, se adaptan al otro, son dependientes y tienen mucho miedo al conflicto. Y tienen mucho miedo a no ser queridos. Son personas también que se hicieron a sí mismas, que también no tuvieron guía ni cuidado. La idea de lo superficial no es algo como un insulto a la superficialidad. Son fenómenos de superficie. Se preocupan por lo que se ve, no por lo que no se ve. Entonces, son personas que no aprendieron a preocuparse por su interioridad. Siempre están orientadas y orientados hacia un objetivo. Buscan algo hacia dónde ir. Siempre están muy preocupados por la imagen. Y hacen identidad con lo que creen ser. La zona del cuerpo con la que se asocia este ego es la glándula del timo. El timo es una glándula que está debajo del esternón. Es un órgano del sistema linfático que tiene que ver con la inmunidad, más que nada. Es una glándula que está activa en la niñez y en el embarazo también, y que tiene que ver para discriminar lo bueno y lo malo. Qué es bueno, qué es tóxico y qué no es tóxico. Siempre están orientados hacia el exterior. Y es el valor del papel que desempeña en la vida. Muchas veces lo identifican con la máscara o con la cáscara, que lo que muestra es, o sea, quedan muy identificados con lo que armaron. Crearon una imagen y se la creen. Tienen una identidad con lo que creen ser.
con lo que creen ser que cotizan mejor en el mercado, ¿no? Por momentos parece que no tuvieran emociones, son fríos, son intocables, tienen mucho temor al fracaso. Cuando quieren algo pueden ser despiadados, van por todo. Es un ego netamente narcisista, es fálico, y se fueron convirtiendo en el personaje que interpretan. Y se olvidaron que era un personaje. ¿Bien? ¿Preguntas? Es otro tipo de ansiedad Sí, mantener sí, la imagen. sí, sí. Siempre están muy preocupados por lo que se ve. Por eso siempre están haciendo, saben hacer muy bien lectura de rostro. Para saber si gustan o no gustan. Agreguen María y Julio, con confianza. Pensaba en esto que cuesta mucho mostrar la vulnerabilidad o la falla o sentirse fallado o fallada, ¿no? Sí. En relación al cuerpo y la enfermedad, imagino que estar enfermos, estar débiles debe ser algo Sí, que les sí, afecta. es el problema que tienen. Es que no descansan, son incansables. Entonces, nunca van a rendirse. El problema es ese, el problema, lo que acá también está, la enfermedad puesta en el cuerpo. Los trastornos de alimentación son productos de este ego, porque siempre se sobreexigen y siempre quieren estar de acuerdo a lo que manda el mercado. Toda la cultura de que se le pide determinada apariencia, la juventud es el gran tema del ego 3, porque es el temor al envejecimiento, porque el envejecimiento es la decrepitud, es la pérdida de funciones de la belleza. Entonces, siempre hay una tensión y siempre están puestos en el amor también, ¿no? En si ser amado, siempre hay que tener a alguien a quien amar y hay que ser amado. No se pueden vivenciar solos. Una película para ver esto es Psicópata Americano, que en un momento el actor Christian Bale hace la película esta, y que cuando está teniendo sexo con una mujer es más preocupado por cómo se ve en el espejo de que la mujer con quien está. Todo el fenómeno hipster que hay ahora, todo el tema de los ejecutivos, todo el tema del varón metrosexual, la depilación masculina, todo eso, o sea, ir luchando con el paso del tiempo. Una cosa que, por si hay psicoterapeutas que no son pacientes fáciles a veces los tres, porque vienen cuando están muy mal decididamente, porque si no, no van a psicoterapia, porque tienen una cosa de que siempre está todo bien. Es como, muestran solo el éxito. Digo, como amigos también, son personas que todo está bien siempre. Entonces es muy difícil contactar a veces emocionalmente. Son emocionales, pero a veces parece que no fueran. Entonces son como controlados con la emoción. Sí. Por eso aparece la rigidez. La rigidez que se lo ve en el rostro, ¿no?
Son personas que cuando están mal no van a aparecer. Si se angustian, lo ocultan. Ahí donde se va un poco al ego 9, ¿no? Se abandona, Sí, cuando se ponen mal se transforman en gordas con helado, viene a ser, ¿no? O sea, se encierran a tomar helado y a ver Netflix. Y no van a responder los llamados, no van a responder nada, hasta que no estén bien. O sea, siempre cuando se deprimen se retiran del mundo. Tiene una historia muy problemática con el padre, particularmente, con una pérdida de mirada. Entonces siempre están buscando la mirada de otro. Y creen que el amor es justamente eso, es mirar. O sea, si no son mirados, no son amados. Alex, ¿y con la madre también tiene algún tema en especial con el rol de lo materno? Sí, más que nada es la competencia con la madre. Que como si justamente que como más una idea de competencia. Competencia con la madre. ¿Tienden a la depresión? Sí. Perdón. ¿Cómo? ¿Tienden a la depresión entonces este tipo de ego? No, todos podemos tender a la depresión. No hay un ego que tienda a la depresión. Tiene una forma de deprimirse particular, pero no es que tiende a la depresión. Todo lo contrario. Tiende a la excitación, a la sobreexcitación. Son muy orales. Se la pasan hablando. Y hablan y hablan y hablan. Claudio Naranjo decía que a veces le cuesta mucho quitarle el micrófono. Le gusta dar consejos también. Y nadie se los pide. Y tienen lo que llama una lengua, como si tiene en la punta de la lengua un bisturí. Y cuando se enojan y hablan, te cortan en pedazos. Son implacables. Bueno, me parece que es suficiente por hoy ya, de estos 3 egos. La semana que viene vamos a ver con otros 3 egos, que son el 1, el 4 y el 2. Bueno, que descansen. Cualquier pregunta, duda, anótenla. Así la retomamos la vez que viene. ¿Estamos? Gracias, Bueno, que te mejores. Abrazo a Muchas todos. gracias. Buenas Chao. noches. Bye Chao. bye. Bonita noche. Bonita noche, bye.